¿Cómo le va, Miguel? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buen día. Bueno, gracias por charlar con nosotros aquí en la radio del diario de Villa María. Bueno, ¿Te un acordás de ese día? gusto. Sí, la verdad que, a ver, como en esa época, Altagracia, digamos, tenía el cuartel era mucho más chico, así que teníamos la cantidad de gente, así que tuviéramos que estar más atentos a cada vez que pasaba algo. Y se daba mucho el tema de accidentes por la zona nuestra, teníamos mucha cantidad de accidentes, por supuesto hay incendios, un montón de otras cosas más. Si no recuerdo mal, día domingo y los días domingos que se regresa mucha gente a Córdoba desde la zona del río y todo, normalmente estábamos atentos y cerca de la tardecita ya de noche, bueno, toca la sirena, salimos para el cuartel. En la zona de Falda del Cañete, que es como para que la gente se ubique cerca donde está, en su momento era la fábrica de misiles, hoy es la CONAE, que es el Centro de Actividades Espaciales. Llegamos, nos avisan de un accidente y al llegar nos encontramos, yo llegué dentro de la primera dotación, que hacíamos la parte de rescate, me toca ir a cargo y cuando llegamos nos damos con un accidente donde era un vehículo con una familia contra una camioneta, que venía en sentido opuesto, es decir, un impacto frontal. En la camioneta tenían como 7, 8 personas que venían entre la caja y la parte de adelante. Hoy todo el mundo se queja del tema de la policía caminera, pero al menos en la región nuestra redujo muchísimo el tema de Claro. accidentes sin luces o ese tipo de Y también cuestiones. sin luces, entiendo que fue esa camioneta, ¿no? Que se corroboró después que Así no tenía es. luces, sí. Sí, venían sin luces. Cuando llegamos nosotros, al bajar, el primer vehículo que estaba era un Volkswagen Polo blanco, una persona fallecida que era el que conducía, y bueno, con todo ese panorama sin luz hasta que se pudo montar y empezar a encontrar todas las personas, las víctimas que estaban desparramadas por la ruta. Al bajar nos viene el padre, en este caso de Nicolás, y nos dice que lo tenía a Nicolás ahí, bueno, que estaba inconsciente. Al revisarlo, efectivamente estaba inconsciente en Nicolás. La madre estaba dentro del vehículo con unas fracturas de cadera, también estaba el abuelo, bueno, el abuelo que estaba fallecido. Al revisarlo, vemos que tenía sangre en la parte de atrás, en la cabeza, y mientras estábamos ahí hace el primer paro, así que empezamos a reanimar, mientras se seguía trabajando con todas las otras víctimas y esperar que llegaran la ambulancia el cuerpo hombre de Claro. Altagracia tiene ambulancia, pero es de baja complejidad, así que empezamos a reanimar hasta que llegara la ambulancia del servicio médico de alta complejidad. Siguió reanimándose, salió del paro, pasó a la ambulancia de alta complejidad y de ahí en más se siguió reanimando y lo sacaron de creo que 3 o 4 paros hasta que llegó al hospital de niños. En ese momento se hizo una de las primeras puestas, que hacía la policía de los corredores sanitarios, así que todo ese día tuvimos vía libre para entrar a Córdoba, realmente un despliegue impresionante, es como que bueno, todas esas cosas se alinean. Era un bebito de Más 11 a meses. 11 meses, Claro. exactamente. En ese momento, bueno, hace ya muchos años, todas las dotaciones que estábamos, éramos todos chicos, relativamente chicos, bastante bien preparados todos, pero bueno, estas no son cosas que uno elige, sino que bueno, Claro. te tocan dentro de esto y después de muchos años, me llamaron, me dicen del cuartel, mira, te van a llamar, están preguntando desde el arzobispado quién estaba a cargo de la dotación para hacer unas preguntas. Me llamaron, fui al arzobispado, me hicieron varias preguntas de cosas puntuales del trabajo en el accidente, eh, y después, tiempo después, se comunicaron para explicarme de qué se había tratado, bueno, y a qué habían llegado, que era por el tema del cura brochero y que se había demostrado que era un milagro y que a partir de ahí se hacía la beatificación. Y en realidad a partir de ahí empecé a tener, digamos, contacto con la familia de Nicolás, Claro. porque normalmente por ahí los médicos son los que después tienen contacto a largo plazo, pero nosotros los bomberos en general
una vez que el paciente sale, se traslada, normalmente perdemos el rastro, y después cada uno tiene su manera, digamos, de protección. Por ejemplo, yo en el caso de los accidentes nunca me acuerdo de las caras o de las personas, sí me acuerdo de las situaciones y todo, pero cada uno tiene, digamos, como su método de protección psicológica, digamos, de esas situaciones. Claro, si no sería muy duro sí. tener... Pero bueno, y de ahí, bueno, me tocó, gracias a eso, invitado, fui a la beatificación cuando se hizo en Tras la Sierra, que para mí fue una de las experiencias más increíbles que me tocó vivir, porque estar adelante toda la gente, porque era la casa del cura Brochero donde se hizo eso, entonces claro, la emoción de la gente es algo increíble. Y después invitado también a Italia cuando se hizo la canonización, que me resultó mucho más emocionante en realidad cuando se hizo la beatificación en cura Brochero, más allá de, por supuesto, estar en el Vaticano y todo esto, pero claro, digamos, es como el cumpleaños en casa o fuera en un restaurante, por así decirlo. Qué buena comparación. Sí. Miguel, vos cuando viste ese bebito casi muerto, creo que también había perdido masa encefálica, estaba realmente grave, fuiste quien le pediste, le encomendaste la vida de ese pequeño al cura Brochero. En realidad, cuando lo encomienda es el padre. Ajá. Él es el que encomienda al cura Brochero. Bien. Y justamente parte del juicio que se hace para demostrar es, bueno, de todos los que participan, si alguien lo escuchó o si escuchó hablar, y bueno, van parte de esas preguntas. Nosotros la verdad que sí hacemos la revisación, sí había, en ese momento nosotros, cuando revisás, digamos, cuando evalúas al paciente, ves un montón de signos. Sí, efectivamente había sangrado desde la parte de atrás de la cabeza. No, en ese momento y con esa luz no sabes qué es lo que tenés, pero sí ves el color de sobre los guantes, o sea que había sangrado, había el golpe. Después sí nos enteramos con todo esto, y después incluso nosotros trasladamos otros pacientes más de ese mismo accidente a Córdoba Capital, al hospital de urgencia. Pasamos por el hospital de niños, preguntamos y nos dijeron, digamos, el peor panorama, porque fuimos a retirar los materiales de inmovilización y medio como que, bueno, nos dieron un panorama bastante sombrío, y por mucho tiempo después le perdimos el rastro. Vino algún familiar a traer alguna cosa después al cuartel, por ejemplo, unos 20 días después, de algún material que había quedado en el hospital de niños, y nos comentaba de que estaba ahí, que no sabían qué iba a pasar, que iba a quedar ciego, que un montón de cuestiones que después se fueron superando, bueno, sin explicación, digamos, médica. Claro. Bueno, fuiste testigo en primera así de un milagro, porque habías visto la grave situación de Nicolás. Contanos cómo está hoy Nicolás, que lo vemos por ahí en imágenes, que participa de muchas actividades brocherianas. Sí, yo estuve justo el sábado que estuvimos en Nono con la caminata, así que cerca del mediodía se llegó Sandra, que es la mamá, y bueno, el papá Nicolás y ellos pasaron a ese lugar. En general ellos tienen un compromiso, digamos, de fe muy fuerte. Como familia uno los ve y realmente es admirable la fuerza, voluntad que tienen. Ya es difícil el hecho de tener las limitaciones. Ellos, después que tuvo el accidente Nicolás, por ejemplo, en realidad el papá prácticamente salió ileso, la madre tuvo fractura de cadera, estuvo mucho tiempo hasta poder recuperarse y todo para tener, y en lugares separados de Nicolás, digamos, uno en un hospital, el otro en el otro, sin poder verse. Hoy tiene algunas secuelas Nicolás, pero es un chico. Por ejemplo, yo estuve en el cumpleaños de 18 años cuando cumplió Nicolás, que lo hizo allá en Cura Brochero, e hicieron una fiesta donde Nicolás terminó todo su colegio primario con maestra integradora, por ejemplo, en un colegio primario. Y el colegio secundario, él pidió hacerlo en un colegio especial porque tiene algunas secuelas, digamos, dentro de
de su poder de aprendizaje y estas cuestiones, pero una persona que con sus limitaciones físicas, por ejemplo, para moverse, tiene sus rehabilitaciones, pero o sea, estuvimos charlando con cualquier otra persona. Obviamente tiene algunas secuelas del accidente, pero en comparación del pronóstico que él tenía, como te digo, lleva una vida, ha terminado su colegio, tiene sus amigos, tiene un montón de cosas que quizás en otra situación o en otra fin de esta historia no las tendría hoy. O sea, sería una víctima más en un accidente, nada más. Claro, claro. Miguel, realmente me quedaría charlando porque es muy emocionante pensar que fuiste testigo de un milagro de una manera tan directa. Algunos medios citan que fuiste vos el que pidió al cura Brochero, pero no fue el Papa. No, fue el Papa. Sí, con esto, y después, tiempo después, también, volviendo de viaje, en otro accidente en la autopista, también me tocó, pero ahí no como bombero, sino justo porque venía pasando, también me tocó asistir en otro accidente. También era gente que justamente iba a llevar las placas al cura Brochero de agradecimiento por una entrada. Fue algo mucho más sencillo, pero digo, siempre uno ve que alrededor de esto hay, digamos, como que hay una devoción por el cura, sobre todo de gente, y empiezan a escuchar historias y a conocer, cuando se involucra un poco más, que realmente da gusto. Y sobre todo, uno puede ser creyente, no creyente, pero el tema de la fe, de la religión que sea, o de la manera que uno lo entienda, en definitiva es el motor que hace que la gente busque ser mejor, que busque tener una perspectiva en la vida, porque si no sería lo mismo y pasaríamos de manera intrascendente, viviendo y teniendo familia y buscando objetivos en la vida. Así que me parece que está bueno, mientras sea una herramienta que le dé esperanza a la gente. ¿Te recuperaste después de haber cruzado a pie las altas cumbres? Estoy con los pies que parecen dos buñuelos los tobillos y un par de ampollas, así que llevo un par de días en recupero, pero la verdad es que es una experiencia increíble. Claro. Bueno, Miguel Peláez, la verdad que me honra mucho, ojalá que algún día lo pueda conocer, poder charlar con alguien que ha participado tan directamente de un milagro del cura y fortaleciendo, por supuesto, la fe entre quienes creen en él y quienes sin ser religiosos admiran la vida que tuvo el cura tan entregada con sus vecinos, son los pobladores de Tras la Sierra. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a ustedes, a disposición para lo que guste. Muchas gracias, hasta luego.